Vamos a presentar un tema fundamental dentro del análisis estadístico, el cual son las pruebas paramétricas. Se abordará desde el enfoque paramétrico como el no paramétrico. Los integrantes de esta presentación serán Hernández Jiménez Blanca Montserrat, Matías Pérez Natasha Jocelyn, Piña Flores Sergio, Ramírez Hernández Carlos David y Saavedra Barrón Juan Ignacio. Este será el contenido que estaremos abarcando a lo largo de esta presentación. Y para empezar tenemos que al analizar datos de manera confiable o para poder analizarlos más bien de una forma confiable, será necesario contar con métodos que nos van a permitir comprobar si dichos resultados que estamos observando son realmente significativos. Dentro de la estadística existen distintas pruebas diseñadas para diferentes tipos de datos y situaciones. Algunos van a requerir que la información provenga de una población con ciertas características, mientras que en otras serán más flexibles y no van a depender de supuestos tan estrictos. El comprender esta diferencia y saber elegir la prueba adecuada va a ser clave para poder interpretar correctamente los resultados de cualquier estudio. Ahora bien, el objetivo de esta presentación es explicar y analizar tres herramientas estadísticas. La primera es la prueba Z, la prueba TED-Student y la prueba MC-NEMAR. Con esto buscaremos entender para qué sirve cada una y en qué condiciones se van a aplicar, así como también la importancia de cada una de ellas para poder validar hipótesis. El marco teórico abarca 4 temas, el primero siendo la estadística, que es la ciencia que analiza datos para tomar decisiones en base a una evidencia e identificando patrones en estos datos. El segundo punto es la distribución de la probabilidad. Estas describen cómo se distribuyen los datos en una prueba. El tercer punto son las pruebas paramétricas y las pruebas no paramétricas. Las paramétricas requieren supuestos sobre la distribución de los datos, mientras que las no paramétricas no requieren estos supuestos y se usan con datos ordinales o categóricos. En cuanto al punto 4 son las muestras de dependencias. Las muestras independientes son los datos que no afectan de una muestra que no afectan a la otra, mientras que en las dependientes estos datos sí afectan a la otra. Vamos a pasar con la prueba paramétrica, la cual es una prueba estadística que requiere que los datos sigan una distribución. Por lo general se utiliza la distribución normal. Esta se basa en parámetros de la población como la media y la desviación estándar para analizar diferencias significativas. Algunos ejemplos comunes son como la prueba Z, que compara la media muestral con la media poblacional, la prueba de TED-Student, que compara medias cuando la desviación estándar no se conoce, y la prueba NOVA, que esta compara medias entre 3 o más grupos. Bien, la prueba Z y la prueba TED-Student son métodos de diferencia. Es decir, es un método que nos ayuda a responder si la media de una muestra es diferente a la media de la población. Porque cuando queremos comprobar una hipótesis sobre una media, necesitamos un estadístico que nos diga si la diferencia entre la muestra y la población es significativa o solo producto del azar. La prueba Z se usa cuando conocemos la desviación estándar poblacional o tenemos muestras grandes. La prueba T se usa cuando la variancia poblacional es desconocida y la muestra es pequeña. Entonces, el estadístico Z lo utilizamos cuando conocemos la desviación estándar poblacional y cuando tenemos muestras grandes, es decir, cuando el tamaño de la muestra sea mayor a 30. Y la fórmula es la siguiente: Z es igual a la media muestral menos la media poblacional sobre la desviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Una vez que tenemos Z calculada, entonces debemos tomar una decisión. Si el valor cae en la región crítica, entonces se rechaza la hipótesis nula. Ahora, el estadístico T se usa cuando no conocemos la desviación estándar o tenemos una muestra muy pequeña. Y la fórmula es casi igual, pero varía en la desviación estándar de la muestra, que es la literal S. Ahora, para tomar una decisión con este estadístico, primero debemos de calcular T, después comparar con los valores críticos de la distribución, es decir, con los grados de libertad, que es igual a n menos 1. Y finalmente, si el valor cae en la región crítica, entonces se rechaza la hipótesis nula.
Bien, ahora vamos con un ejemplo de prueba T y Z en una muestra. Imaginemos que trabajamos en un laboratorio y queremos comprobar si un medicamento mantiene el nivel normal de glucosa de 10 miligramos. Para esto tomamos una muestra de 10 pacientes que tomaron el medicamento. Por ejemplo, aquí tenemos nuestros datos muestra. Aquí están nuestros pacientes. Y bueno, tenemos una muestra de 10 valores, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? Esto es nuestra muestra de 10 valores. El valor teórico que queremos comprobar es que si mu es igual a 10, la media de los datos también nos debe de dar 10. Con la prueba de T de student, como no conocemos la desviación estándar poblacional, hacemos primero una prueba T, ¿de acuerdo? Donde nosotros hacemos nuestra media muestral. Nuestra media muestral es esto, que nosotros calculamos el promedio de nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a calcular nuestra desviación estándar muestral, que en este caso sería esta y esta. Sacamos esta fórmula y seleccionamos nuestros 10 pacientes y calculamos nuestra desviación estándar, que nos marcaría que es 1.8257 y demás, ¿de acuerdo? Nuestro n va a ser 10. ¿Por qué? Porque estamos contando nuestros 10 pacientes que tenemos. Entonces, para esto calculamos nuestro error estándar. Nuestro error estándar, vamos a calcular lo que es la desviación estándar entre la raíz de nuestro tamaño muestra, y nos dio como resultado 0.5773. Nuestro t va a ser 0, porque estamos calculando C3 y C2, que es nuestra media hipotética y nuestra media muestral, y la dividimos entre 6, que es nuestro error estándar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? El estadístico T no nos dio exactamente 0, porque la media real coincidió con la media hipotética. Luego usamos Excel y obtenemos nuestro P valor, que es igual a 1, que en este caso sería esta. ¿De acuerdo? Este es nuestra fórmula, que es distribución, que los calculamos con las casillas de estándar estadístico T y grados de libertad. Y bien, ahora vamos con la prueba Z. Después repetimos con una prueba Z suponiendo una desviación poblacional de 2.5, que es esta parte. Vamos a calcular nuestro error estándar, y como verán, esta es nuestra fórmula, que va a ser C11, que va a ser nuestra desviación estándar poblacional, que habíamos dicho que era una suposición entre la raíz de nuestro C5, que es nuestro tamaño de la muestra. Y luego calculamos nuestro estadístico Z. Nuestro estadístico Z va a ser la multiplicación, va a ser la resta de C3 y C2, que va a ser media hipotética y media muestral, ¿de acuerdo? Y esa la vamos a dividir en nuestro error estándar, y eso nos va a dar como resultado 0, ¿de acuerdo? La prueba Z también dio un valor de 1, indicando que no hay una diferencia entre la muestra y el valor teórico. Ambas muestras coinciden. No hay evidencia de que la media real sea diferente a 10, es decir, el medicamento mantiene la glucosa en el valor esperado. Una prueba no paramétrica es un método estadístico utilizado para analizar datos que no cumplen los supuestos necesarios para aplicar pruebas paramétricas, como la normalidad, la homogeneidad de varianza o mediciones en escala de intervalos. Estas pruebas se basan principalmente en rangos, frecuencias o signos, en lugar de los valores numéricos exactos, lo que las hace más robustas ante datos irregulares,
pequeños o con valores atípicos. Algunas de sus características es que no asumen una forma particular de la distribución, usan rangos o conteos en lugar de valores numéricos exactos, son más flexibles pero a veces menos potentes que las paramétricas, son ideales para datos de encuestas, escalas de Likert o datos sesgados. Algunos casos en donde se puede utilizar este tipo de pruebas es cuando los datos no son normales, cuando las muestras son pequeñas, cuando los datos son ordinales, categóricos o rangos, o cuando hay outliers o datos muy irregulares. La prueba de McMenna es un método estadístico que sirve para determinar si existe un cambio significativo en la respuesta de un mismo grupo de individuos cuando se les evalúa dos veces. Este método analiza si la cantidad de personas que cambió de A a B es significativamente diferente de la cantidad que cambió de B a A. Si los cambios son muy distintos, significa que el momento, tratamiento, intervención o condición tuvo un efecto real en los sujetos. Esta prueba se utiliza en momentos como cuando se mide un grupo dos veces, cuando la respuesta solo puede ser de dos categorías, o cuando se quiere saber si el cambio entre dos momentos fue significativo. Bien, ahora pasemos con nuestro siguiente ejemplo de prueba de MC-NIMR. Ahora imaginemos un estadio donde queremos evaluar si una campaña educativa cambia la opinión de las personas sobre reciclar. Medimos sus respuestas de antes y después, sí o no. Esta es nuestra tabla, donde antes sí, después sí, tenemos el valor de 20 votos o 20 personas. Antes no y después sí tenemos 15 personas. Antes sí y después no tenemos 5 personas. Y antes no, después no, tenemos 10 personas. Esa es nuestra tabla. Usamos la prueba de MC-NIMR porque se trata del mismo grupo, evaluando en dos momentos. En MC-NIMR solo importan las respuestas que cambian, donde B es igual a 5, antes sí, después no. Y C, que es igual a 5, antes no, después sí. Estos dos valores representan los sujetos que cambian en opinión. Ahí es donde se detecta si hubo efecto. Aplicamos la fórmula de MC-NIMR, obtenemos lo siguiente, donde x cuadrado es igual a b menos c al cuadrado entre b más c, que son los valores de 5 menos 15, que serían estos dos valores, y lo dividimos entre 20, que son los totales. En Excel aplicamos la siguiente fórmula, que al momento de hacerla, y le damos igual, es lo mismo que tenemos aquí, que es 4.05. que sí es nuestro valor, ¿de acuerdo? Ahora, para alfa, que es 0.05, que es este, y 1, que es grado de libertad, vamos a calcular nuestro valor crítico, ¿de acuerdo? Que es 3.84. Como 4.05 es mayor que 3.84, el cambio es significativo. En Excel usamos la siguiente fórmula, que es distribución de chi cuadrada de F2 es coma 1, que nuestro F2 es 0.5, y tenemos nuestro grado de libertad. Calculamos y obtenemos el valor de 0.044. Eso quiere decir que también es menor a 0.5. En conclusión, la campaña sí produjo un cambio significativo. Hubo muchas más personas que pasaron de no a sí, que son 15, y de sí y no, que fueron 5. Así es como podemos representar nuestra prueba de MC-NIMR. Para concluir, ya que se han revisado los tres métodos, podemos ver que la elección de una prueba estadística no es al azar, depende del tipo de datos y de las características de la muestra. Las pruebas Z y la t-de-study nos van a permitir trabajar con datos que siguen una distribución normal y evaluar diferencias de medidas con precisión. Por otro lado, la prueba MC-NIMR nos ofrece una alternativa adecuada cuando trabajamos con variables dicotómicas y muestras dependientes, específicamente en estudios que miden cambios en un antes y en un después. Así que el seleccionar la prueba correcta va a ser esencial, porque nos garantiza que nuestras conclusiones sean válidas y que las decisiones que vamos a tomar estén realmente respaldadas por los datos. Con esto se concluye esta presentación. Gracias por su atención.